Ok. Entonces, vamos a ver el tema de timers. Anteriormente habíamos visto lo que son circuitos biestables, que tienen dos estados estables, activado o desactivado, que son los que conocemos como flip-flops y latch. Tenemos los flip-flops tipo JK, tipo D, y lo mismo para los latch. Y ahora vamos a tener otros dos tipos de circuitos, que es el monoestable y el aestable. El circuito monoestable o disparador es un circuito que genera un solo pulso de tiempo fijo. Entonces, nosotros tenemos una señal que vamos a disparar, le decimos actívate, se activa en 0. Y cuando esta señal se activa, el circuito va a generar un pulso cuyo ancho nosotros vamos a poder controlar. ¿Sí? El tiempo que dura esta señal en rojo lo vamos a poder controlar. ¿Para qué nos puede servir este tipo de señales? Por ejemplo, al presionar el arranque de un motor que acelera un intervalo de 10 segundos, al presionar el botón de las puertas de un elevador que duran abiertas durante 15 segundos, entonces nos sirven para contar eventos que desencadenan tiempo una sola vez. Y tenemos otra configuración que se le llama aestable, sin estados estables, u oscilador. Entonces, en este tiempo vamos nosotros a generar una onda que sube y baja, va a estar oscilando. Nosotros vamos a poder controlar la frecuencia a la que oscila la onda y genera este tipo de pulsaciones cuadradas. Por ejemplo, para habilitar una máquina cada 30 segundos, leer los datos de un usuario cada 10 segundos, etc. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la configuración monoestable? Vamos a utilizar un circuito que se le llama el Timer 555, es bastante conocido. Es un circuito integrado de 8 terminales. Y vamos a utilizar esta ecuación. El ancho del pulso, time width, está dado por 1.1 veces el valor de la resistencia 1 por el valor del capacitor 1. Entonces, a través del valor de esta resistencia y el valor de este capacitor, podemos determinar el tiempo que se va a activar una señal en la salida, cuyo ancho nosotros vamos a poder controlar. Entonces, este de aquí va a ser TW. ¿Ok? Y esta sería la configuración. La terminal 8 es alimentación, la terminal 1 es tierra. Las terminales 7 y 6 se conectan a la resistencia, la terminal 6 va al capacitor, esta de aquí sería la entrada de disparo. Entonces, cuando esta señal se vaya a 0, se produce la salida. Y listo, así funciona el timer. Ok. Por ejemplo, si escogemos una resistencia de 10 kilos y un capacitor de 47 microfaradios, el tiempo que duraría el disparo sería de 1.1 por 10.000, son los 10 kilos, por 0.000047, que son los 47 micros en faradios. Y el producto de esto nos daría 0.5 segundos aproximadamente. Entonces duraría aproximadamente medio segundo en alto, al producirse la señal de activación. Generalmente nosotros pues no tenemos el valor de los capacitores y resistencias, más bien queremos a partir de un tiempo calcular el valor de la resistencia y capacitor que lo produce. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos diseñar un monoestable que dure 10 milisegundos en alto, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos la ecuación T es igual a 1.1 R1C1. Conocemos el tiempo, que son 10 milisegundos, lo sustituimos en nuestra ecuación. Y tenemos una ecuación con dos incógnitas.
Entonces, si recuerdan por ahí de álgebra lineal, pues la ecuación queda parametrizada, que lo que quiere decir es que le vamos a dar valor a una de la variable y calculamos la otra. Entonces, despejamos aquí R1, C1, el 1.1 paso dividiendo y nos queda 0.009. Entonces nosotros podemos proponer el valor de R1 o el valor de C1. Nos conviene más proponer el valor del capacitor porque tienen menos valores comerciales y además para las resistencias tenemos incluso resistencias variables. Entonces si quisiéramos algo muy preciso, pues lo podemos ajustar con una resistencia variable. Entonces proponemos un valor comercial de capacitor, por ejemplo 33 microfaradios. Lo sustituimos, despejamos R1 en función de los 33 microfaradios y nos darían 275.5 ohms. La resistencia comercial más cercana es 270 ohms, que no está tan mal dependiendo de la precisión con la que queramos nuestro pulso. Ok. De esta forma se vería en simulación, está ahí en la plataforma, la simulación número 51. Capacitor 1, 33 microfaradios, resistencia 1, 275.5 ohms. La salida, la entrada de disparo que se genera por medio de un pulso. Este es normalmente cerrado, entonces generalmente está a voltaje, cuando el pulso se abre a tierra. Tenemos un plug y tenemos un osciloscopio. El osciloscopio lo pueden encontrar en la parte de la derecha, donde dice Tektronix Oscilloscope. Aquí los pueden encontrar y utilizar en simulación. Este osciloscopio en lo particular a mí me gusta más que los otros, porque tiene la carátula de un potenciómetro comercial Tektronix. Usted opera un potenciómetro, un osciloscopio Tektronix. El aspecto va a ser bastante similar, incluso tiene el botón de encendido y apagado. Entonces vamos a ver cómo funciona el osciloscopio. Ok. Entonces nuestro osciloscopio tiene nuestra señal de encendido y apagado. En la parte de arriba tenemos dos botones muy importantes, que es el Run Stop, que nos permite adquirir la señal o pausar el osciloscopio. Y tenemos otro que se llama Auto Set, donde aquí está, adquiriendo. Sí, hay que darle play, ¿verdad? ¿Por qué no jala? Hay que darle play si no funciona, obviamente. Ahí está jalando. Entonces con este aquí dice ready, quiere decir que está adquiriendo señal. Stop nos permite congelar la visualización. Y autoset nos permite encontrar como parámetros óptimos de visualización según el osciloscopio, ¿verdad? No siempre garantiza nada. Ok, entonces si aquí activamos esta señal, aquí se activa, ahí va, ya empezó a adquirir. Y aquí se ve cómo se genera el pulso. Vamos a tratar de adquirir un pulsito. Ahí está. Entonces le damos stop y esto me congela la onda, entonces me permite analizarla. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? Pues bueno, lo primero que podemos hacer es transformar un poquito o adecuar la señal. Tenemos para ello dos escalas importantes, la escala de voltaje y la escala de tiempo. La escala de voltaje yo puedo alterar la posición y puedo alterar la escala. Si yo altero la posición, entonces me permite moverlo en el eje de voltaje, que sería el eje vertical. Y me permite ajustar la escala, entonces con esto yo puedo hacer más pequeña o más grande la onda. Y este me permite bajarla o subirla. Entonces, por ejemplo, aquí esta onda
La escala nosotros la podemos encontrar en esta parte que viene en color amarillo. Y dice 1 volt. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada cuadrito vale 1 volt. Entonces, si nosotros tomamos la onda de aquí a aquí, podemos ver que la onda abarca 5 cuadritos. Si cada cuadrito vale 1 volt, entonces esto nos generaría una onda de 5 volts. Eso es en cuanto a voltaje. Y tenemos la otra escala, que es la escala de tiempo. Entonces, la escala de tiempo también vamos a poder alterar su posición y vamos a poder alterar su escala. Si alteramos la posición, entonces me permite moverla en el eje horizontal. Y si alteramos la escala de tiempo, entonces me permite hacerla más ancha o más delgada. Al igual que la anterior, la pongo lo más pegada a alguna rayita. ¿Está? Vamos a tener la escala reflejada en la parte de abajo, aquí. Entonces, 2 milisegundos. Quiere decir entonces que cada cuadrito de aquí vale 2 milisegundos. De aquí a acá tenemos aproximadamente 5 cuadritos, 5 por 2, 10 milisegundos, que es el valor que nosotros queríamos que tuviera este ancho. ¿Ok? Tiene por aquí un cierto error, pero bueno, de simulaciones es normal. Ok, y por último, el osciloscopio tiene la capacidad de medir también la onda de forma interna. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Measure y Cursor. Entonces, si nosotros le damos aquí en medir, me dice, bueno, ¿en qué canal quieres medir? Canal 1, ¿qué quieres medir? Pues puedo medir frecuencia, puedo medir periodo, puedo medir la media, puedo medir voltaje pico a pico, el mínimo, el máximo, aquí el máximo 5 volts. Y si le doy en cursores, me dice que de qué tipo. Cursores de voltaje, entonces se encienden aquí estos LEDs que dicen cursor 1 y cursor 2. Y en vez de controlar ahora el voltaje, la escala de voltaje, van a controlar la posición de los cursores, que son estas herramientas que salen ahí. Entonces, si yo pongo el cursor arriba al inicio de la onda y abajo al final de la onda, en el valor de delta me van a dar el diferencial de voltaje. Entonces, de aquí a acá hay aproximadamente 5 volts. Si cambia el tipo y ahora lo pongo en tiempo, pues ahora los cursores se van a mover en el otro eje. Entonces, si lo pongo al inicio de la onda y este lo pongo al final, ahí. Entonces, el diferencial de tiempo es 9.5 milisegundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería una frecuencia de 100 Hz si pudiéramos esto repetitivamente? Ok. ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, bueno, pues aquí pueden practicar con el osciloscopio. Y este es el funcionamiento de un mono estable. Ok. Y bueno, aquí viene lo que estábamos explicando ahorita. Tenemos el otro timer, que es el oscilador. Incluso ya hay aplicaciones que les permiten aquí calcular los valores de resistencias y capacitores para una frecuencia dada. Pero bueno, ¿cómo lo calculamos? Para el funcionamiento como oscilador tenemos dos parámetros: la frecuencia, que es cuántas veces se repite el pulso por segundo. En este caso la frecuencia va a estar dada por 1.44 veces el valor de R1, que sería esta resistencia, más 2 veces R2 por el capacitor. Aquí no tenemos entrada de disparo, el circuito se autodispara, por eso oscila.
Entonces, tenemos dos resistencias y un capacitor que nos permiten encontrar la frecuencia. Y otro valor importante que podemos nosotros controlar es lo que se le conoce como el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo está determinado meramente por las resistencias R1 y R2 dadas por esta ecuación. Ahorita adelante vamos a ver lo que es el ciclo de trabajo. Okay. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos determinar el tiempo de salida o la frecuencia de salida, de este arreglo, pues tenemos R1 2200, R2 4700 y el capacitor 1 es 0.022 por 10 a la menos 6. Entonces, pues sustituimos en nuestra ecuación. Nos quedaría 1.44 entre 2K más 9.4K, que es 2 veces el valor de la resistencia, por 0.22 por 10 a la menos 6, me daría un valor de frecuencia de 5.6 kHz. Y el ciclo de trabajo, sustituyendo el valor de las resistencias, me daría de 60%. ¿Qué es el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo es una relación entre el tiempo total y el tiempo en alto. Entonces, por ejemplo, esta señal de aquí únicamente tiene el 10% de tiempo en alto. Esta señal de acá tiene 40% del tiempo en alto y esta señal de acá tiene el 90% del tiempo en alto y todas tienen la misma frecuencia. Entonces a veces nos interesa que tenga una frecuencia dada, pero un ciclo de trabajo no menor al 10%, no mayor al 90%, entonces es otro parámetro que podemos utilizar para encontrar el valor de las resistencias en caso de que sea un requisito. Si no, pues únicamente calculamos el precio. Ok. Entonces, pero bueno, igual que el anterior, pues generalmente no tenemos el valor de la resistencia del capacitor, sino que lo que tenemos es la frecuencia a la que queremos que funcione. ¿No? Entonces, si quisiéramos diseñar un oscilador a 60 Hz, pues sustituimos en nuestra función el valor de frecuencia, 60 Hz, despejamos nuestras variables, están dividiendo, pasan multiplicando, el 60 está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda que la relación de resistencias y capacitores sería 0.024. Tenemos una ecuación, tenemos 3 variables, entonces necesitamos parametrizar respecto de 2 de ellas. Entonces proponemos el valor de un capacitor comercial, por ejemplo 10 microfaradios, sustituimos, despejamos, y nos va a quedar una relación de dos resistencias. R1 más 2R2 es igual a 2400 ohms. Y aquí nos debe de quedar un valor sensato. Si les queda un valor muy chiquito, 2 ohms, pues hay que cambiar el capacitor para que las resistencias sean más grandes, ¿sí? Que las resistencias tengan valor de al menos 100 ohms, al menos, y no mayores a 500 kilos, ¿no? Es un parámetro más o menos. Entonces proponemos de nuevo otro valor, por ejemplo para R1 proponemos un valor comercial, por ejemplo 2.2 kilo ohms, y despejamos R2, entonces este pasa restando, el 2 pasa dividiendo y nos quedaría que R2 es igual a 100 ohms. Entonces con un capacitor de 10 microfaradios, una resistencia de 2.2 kilos y otra resistencia de 100 ohms, lograríamos una frecuencia de 60 Hz. Y por acá tenemos también la simulación, en la simulación número 52, que es el oscilador. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo a jalar. Este solito prende y apaga. Si le damos aquí en AutoSet, pues solito el osciloscopio trata de mostrarnos la mejor visualización, según él, ¿verdad? No siempre lo logra.
Y vamos a hacer aquí más grande la escala de voltaje. Vamos a ponerlo hacia abajo. Y vamos a hacer más grande la escala de tiempo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la onda, pues tiene un ciclo de trabajo bastante alto. Y vamos a calcular la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia puedo utilizar measure. Del canal 1, frecuencia, pues nos daría 59.6 Hz, que está bastante cercano a los 60 Hz. Y la otra opción que tenemos, pues, es utilizar un cursor. Entonces, aquí vamos a tratar de tenerla con la mayor resolución. Y tengo un último botón que se llama Single Sec. Este lo que va a hacer es obtener una sola secuencia. Ahí está. Y solito se para. Listo, entonces vamos a nuestros cursores de tipo tiempo. Ponemos este cursor al inicio, ponemos este cursor al final. Y aquí nos da la delta, ¿no? La delta serían 15, muy importante. Tenemos que abarcar el tiempo en el que sube y baja, ¿no? Entonces sería hasta acá, lo estaba poniendo mal. Entonces nos daría que la diferencia de tiempo es 16.7 milisegundos, que se traduce en una frecuencia de 59.5 Hz, que pues queda bastante bien para los dolores. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con algo? Y bueno, aquí en algunos valores de resistencias comerciales. Y listo. También en el osciloscopio en la parte de abajo se ve la frecuencia. Nada más casi no se alcanza a ver. Están unas letras negras aquí abajo. Entonces, casi no se alcanza a ver, pero ahí está. En su computadora, ya que lo corran, pues tal vez se vea mejor. Ok. ¿Alguna duda, comentario, queja, sugerencia hasta aquí, chicos?